Buenos días, chicos. Buenas tardes, mejor dicho. Buenas tardes con todos. Este es un nuevo video para tratar algunos temas que ya hemos conversado con anterioridad, ¿no? De costos, planeamiento. Aquí no van a hablar, no vamos a hablar política. Antes que me olvide y antes de continuar con el video, saludos a mi primo Enrique Asensio, ya por Chaclacayo. Primo, como te prometí, el video va dedicado a ti. Saludos a toda la familia por allá por Chaclacayo, Ñaña, ¿no? Grau, por si acaso se llama Grau. Bueno, para continuar con lo que estábamos conversando referido a este tema de los costos, hay aspectos bastante interesantes que conversar, ¿no? Eh, Hay algo muy común en este tema de costos que muchos soslayan, ¿no? El tema de las famosas proyecciones, ¿no? Esas famosas proyecciones que siempre nos piden a los especialistas, ¿no? Primer día, cuando empieza usted a trabajar, ya es un especialista en este tema de los costos. Le dice cuál es mi proyección de ganancia, ¿no? Utilicemos el término más sencillo, ganancia, dice, ¿no? La persona que lo contrata, el dueño de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que le dicen es que usted vaya, costee, vaya a la ferretería, Sodimac, a todos estos nuevos centros comerciales, calcule la cantidad de costos con los materiales que va a comprar, compara con el presupuesto que tiene, ¿no? Y saca una diferencia y tiene un valor tentativo de rentabilidad o ganancia final. Bueno, una manera muy gruesa de saber lo que va a ganar, por supuesto que sí. ¿Y la forma más técnica de saberlo? No, por supuesto que no. Porque dentro del tema de la gestión de los costos y para saber este tema de la ganancia o pérdida o rentabilidad, como quieran llamarle, no solamente una variable es el tema del costeo o el precio de los materiales, es una sí. Y la más importante, depende. ¿Por qué depende? Porque si usted tiene una restricción mayor que hace que esta variabilidad en el futuro cambie y usted no la puede detectar porque lo que usted va a hacer es tomar una foto del momento, tiene un problema de percepción de cómo calcular estas proyecciones finales. Eso es en lo lógico, ¿no? Eso es en lo sencillo. Es decir, se entiende que usted, como ya hemos conversado en un video, tiene que entender a su cliente, tiene que saber quién es su cliente, tiene que tener claro cuál es el alcance. Y basado en ese enfoque inicial, empezar a armar las proyecciones de ejecución y las proyecciones de costos y la metodología que va a utilizar en el proyecto para por eso empezar a costear y poder empezar a ver estas variaciones positivas o negativas que a la larga le deben dar un estimado, porque esa es la palabra, un estimado de una probable o posible rentabilidad o ganancia, como decía algo, ¿no? Pero ¿por qué he indicado que inicialmente podría ser esto y no necesariamente al final? Porque hay una cosa bien simpática, ¿no? En matemática, mis amigos que son matemáticos, que seguramente espero yo estén viendo el video, tenemos algo muy sencillo. Normalmente, la mayoría aquí en el Perú, en Latinoamérica, utilizamos la famosa curva S, ¿no? La curva S en la que explica el valor ganado como concepto y lo mezclamos con la curva S para poder tener las proyecciones de cuándo vamos a terminar y cuánto nos va a costar o vamos a perder en el proyecto. Y en esa parte de la proyección hay muchas metodologías y para utilizar esa famosa proyección. ¿Por qué? Porque la data que tenemos, el historial que tenemos es el real, pero estas van a ir cambiando mensualmente dependiendo de las circunstancias de la misma. Es decir, no podemos pretender decir que lo que sucede en el primer mes tiene las mismas condiciones que el segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes. ¿Por qué? Vamos a hacer un análisis muy sencillo. Si usted sabe que el primer mes al momento de ejecutar el proyecto, usted no está cumpliendo con lo que le ha planeado y está gastando más de lo planeado, es una cuestión lógica, hasta lógica, que usted tiene que hacer un cambio para mejorar ese performance. Es decir, si usted tiene dos puntos como matemática del primer mes y segundo mes negativos, no va a pretender hacer una proyección de esos 2 meses para decirle al cliente interno que va a perder el 20% de la obra.
como una alerta, probablemente sí, de decirle que si seguimos así, vamos a terminar en esto, pero normalmente esa gestión la manejan dentro del proyecto, no el externo. El externo maneja un flujo de caja, donde usted le tiene que decir cuánto va a gastar mensual para dar una rentabilidad final, pero la gestión de los recursos es del proyecto. Entonces, ya están dando cuenta que hacer una proyección sobre estos números aparentemente malos no necesariamente le vayan a dar un resultado final. Entonces viene la gran pregunta. Entonces, ¿para qué me van a hacer esa data? Solo para indicarle, como una especie de tendencia, a nuestro cliente interno de que el performance del proyecto no es bueno. Si usted sigue sacando esta rentabilidad o estos resultados operativos negativos, aún haciendo todo lo probable, perdón, lo posible, en una gestión de proyectos correcta, ¿no? Entonces podría sí utilizar esa data para hacer una proyección futura, porque no hay manera de mejorar más allá de lo que usted está ya haciendo no entiendo, no podríamos hablar tal vez del primer, segundo mes, tal vez a partir del tercero, cuarto, quinto mes, y utilizar esa data para hacer su proyección, ¿no? Y aplicamos lo que la mayoría aplica, ¿no? En este tipo de cosas, aplica su programa, aplica su proyección de curva, sus mínimos cuadrados, ¿no? Para poder darle la acer- para acercar lo más posible a la definición de la curva, ¿no? Y darle la proyección final. Esa es la matemática. Y la matemática es una herramienta, así como cualquier otra que tenemos en la red, que tenemos en los softwares modernos que tenemos ahora, ¿no? Pero lo que no debemos dejar de tener claro es el alcance del proyecto. Porque si usted no tiene claro el alcance del proyecto, una curva matemática no proyecta el alcance del proyecto. Lo que proyecta es cómo usted ha ido avanzando en el proyecto y dependiendo de la data que usted le coloque, le va a generar una curva que va a ser una proyección de la curva, no del performance del proyecto. ¿Por qué digo o por qué menciono esto? Imagínense, y a mí me ha pasado más de una vez, que tiene un proyecto de 12 meses, ¿no? Y dentro de ese proyecto de 12 meses y esa planificación inicial que usted hizo, los últimos 4 meses o 3 meses, pongamos que sean 3 meses, usted tiene una variación de avance mínimo porque básicamente esos 3 meses usted lo ha destinado a pruebas y no como algunas, sino pruebas. Estamos hablando de un cronograma interno, un meta interno, un cronograma de obra interno, donde las holguras son mínimas porque se entiende que se busca la optimización en todo momento. Consideremos que esos 3 meses están destinados para hacer justamente esas pruebas basado en que usted ha terminado toda la infraestructura mayor. ¿Qué significa esto? Que si usted empieza a hacer la proyección con la curva no le va a generar esa inflexión en ese punto, teniendo ese caso de 3 meses. Si usted no lo ha detectado y no lo tiene claro, lo más probable es que en esos últimos 3 meses usted considere que la pendiente se mantiene y se acerque lo más cercano al final, acortando probablemente ese desfase definitivo, porque le va a dar ese cierto buffer que usted necesita para llegar. ¿Qué significa? Que después que usted hace la curva o hace la proyección de la curva, usted tiene que verificar si dentro de la data que le bota esa curva tiene lógica constructiva referido al alcance que le han presentado. He ahí, he ahí donde se aplica el tema de la experiencia de los profesionales para este tipo de evaluación. No está este, negado en hacer las simulaciones para más de uno u otra persona, pero siempre tenía que tenerse claro que cuando se hacen este tipo de evaluaciones, no es una evaluación sesgada, sino tiene que ser completa, completa. Tiene que tener una visión especial, general, la persona que haga esta revisión. Es igual cuando usted, y conversábamos hace poco con unos compañeros sobre este tema,
la comparación entre y la famosa discusión que existe entre las áreas técnicas, oficinas técnicas del proyecto, contra las áreas financieras de las empresas. ¿En qué sentido? Cuando usted hace una proyección de todo el proyecto, incluyendo el tema financiero, hablamos de oficinas técnicas, oficinas técnicas exactamente, usted lo que hace son los ingresos que va a tener, es decir, sus valorizaciones que tendría contra lo que realmente gastaría, ¿no? Y ahí va empezando a cuadrar, disculpen el término, los pagos de sus proveedores, pongamos el monto, y de las planillas del personal conforme van ingresando con el desfase probable de la demora en el pago de las facturas, ¿no? Y así proyecta sus gastos a nivel de todo el proyecto, ¿no? Este, pero ahí viene el gran problema. Usted normalmente al segundo mes solicita la inyección de lo que ha ingresado, una cantidad de dinero, y teniendo un adelanto probable que al inicio siempre se entrega, y el área financiera le indica que no, que solamente tendrá el 80% de lo solicitado y sobre eso se debe adecuar. Es una discusión bastante grande que siempre existe del cómo me van a decir que no tiene dinero si yo mismo he hecho el cálculo, yo he hecho la factura, ¿no? Y el dinero está ahí. Eso ocurre por una sencillísima razón, porque las áreas financieras, ¿no? Administrativas, contables, no conversan con las áreas de oficina técnica cuando hacen esta simulación de la forma como se va a comportar el proyecto desde el inicio al fin, generando este desfase y estas eh, falsas expectativas. Ese es el término, tal cual. Porque los gerentes de proyecto empiezan a trabajar inicialmente con los datos que han calculado a través de sus proyecciones, a través de sus áreas de oficina técnica, y empiezan a chocar con una pared cuando encuentran estas negativas, ¿no? Trastocando probablemente todo lo que tenían planificado a 3, 4 meses, ¿no? Eso usted seguramente lo ha visto más de una vez. Entonces, eso se corrige de una manera muy sencilla, sencilla entre comillas. Todo es sencillo entre comillas. Lo que usted debe hacer y lo que se debe hacer siempre es que su área de producción, perdón, de construcción, porque el área de oficina técnica está embebida dentro del área de construcción, debe sentarse junto con el área financiera, el área contable, para poder conversar cómo van a manejar el proyecto. Eso es una recomendación sana de lo que se debería hacer. La mayoría podría estar pensando que sí existe esa relación porque ejecutan, perdón, realizan sus resultados operativos, ¿no? Los proyectados y los mensuales o los de corte. E indicando que estos montos que aplican para calcular el resultado operativo lo entrega el área financiera, administrativa y contable. Acabamos de hablar de la matemática. Lo que les van a entregar es un reporte de la foto de hoy, porque eso es lo que le va a entregar el área contable, no de lo que va a hacer más adelante, no de cómo va a gestionar el dinero que está ingresando al proyecto. Entendamos que el dinero en realidad del proyecto no le pertenece totalmente al proyecto, sino existe un sponsor principal que maneja no solamente un proyecto, sino maneja un portafolio de proyectos. Entonces, la forma de mirar el dinero, utilicemos este término, no es el mismo del que maneja el proyecto o está embebido en el proyecto. Porque el que está en el proyecto vive alrededor del proyecto, de qué necesita el proyecto y en a todos casos hasta cómo puede optimizar el dinero para otras cosas dentro del mismo proyecto, inicialmente no planificado. Imagínense que usted esté yendo tan bien y se está cumpliendo todo tan bien en su proyecto que en algún momento usted quizás quiere acelerar el proyecto haciendo que termine antes, por lo cual quiere inyectar ese resultado positivo que le está saliendo dentro del proyecto. Parece lógico, ¿cierto? Pero póngase en el lugar del gerente, del dueño de la empresa, que tiene un proyecto que no está yendo muy bien y que necesita inyectar dinero. Y tiene en su proyecto 2 dinero que por ahora le está saliendo positivo en estos meses. Es una cuestión hasta lógica, es una cuestión hasta lógica que utilice este dinero que no había sido inicialmente previsto en el otro proyecto para tratar de mejorar su negocio.
Entendamos que en un negocio, usted no abandona los negocios porque invierte dinero basado en resultados que ha inicialmente planeado y que probablemente esté planeado. Imagínense que imagínense que estuviera planeado de antemano para el gerente que en los primeros 5 meses el resultado final implicaba que en los primeros 5 meses iba a tener un resultado positivo muy alto y esto se iba a compensar con un resultado positivo menos malo, digamos, en los 7 meses, haciendo que se balancee estos costos y sacando un resultado promedio final positivo seguramente. Entonces, teniendo este enfoque, pensó desde el inicio que estos 5 meses podría utilizar 2 meses de aquí a otro proyecto y devolverlo antes de que cumpla el quinto mes para empezar a darle fluidez a este proyecto. ¿Se dan cuenta cómo pensamos o pensarían diferente sobre un mismo tema dos áreas? Y eso, como digo, se corrige simplemente con el tema de la conversación. Lo que acabo de indicar es mucho más común de lo que se parece. Es mucho más común de lo que parece y muchos no entendemos esta discrepancia. Bueno, hemos tratado de ser cortos el día de hoy porque la idea es que este tipo de videos sean así. Saludos a todos, chicos. Estamos dictando un curso de costos con nuestros amigos de SEO, así es que los invito también a que participen en el mismo. De igual manera, cualquier cosa, estamos aquí para apoyarlos. Un gusto, buenas tardes, hasta luego.